Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con nuestra clase de nutrición deportiva, enfocada directamente al fútbol, hoy vamos a estar hablando de lo que es el doping en el futbolista. Básicamente, antes de adentrarnos al tema más profundamente, me gustaría comentarles que el doping en el futbolista o en cualquier otro deporte es lo que se conoce como el uso de drogas dentro del deporte en sí para que podamos tener un mejor rendimiento físico. En relación a lo que es el deporte, el Comité Olímpico Internacional adopta un ideal olímpico, que es de la antigua Grecia, que se tenía la creencia que los deportistas de por sí deberían triunfar por su propio esfuerzo y sin ningún tipo de ayuda externa. Entonces, en base a esto, hay determinadas asociaciones que establecen reglas específicas de conducta para el deporte. Por ende, según lo que es el AMA, o la AMA en este caso, que es la Agencia Mundial Antidopaje, nos dice que considera como un dopaje la presencia de una sustancia prohibida o de sus trazas en el organismo de un deportista, así como el uso o la tentativa de uso de un método prohibido. Además, por supuesto, de la negativa de pasar por un control, la manipulación de muestras, la posesión, el tráfico o la administración de sustancias ilegales y la incitación a usarlas. Por esto, también el reglamento de doping del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, en cierta parte, dice que el doping es la administración o el uso que hace un deportista competitivo de cualquier sustancia extraña al organismo o de cualquier sustancia fisiológicamente consumida en cantidades anormales, o por la ruta normal de entrar al organismo con la intención de incrementar de manera artificial e injusta su rendimiento competitivo. Cuando la necesidad requiere de un tratamiento médico con cualquier sustancia, la cual debido a su naturaleza, dosis o aplicación es capaz de aumentar el rendimiento del atleta en competencia de manera artificial e injusta, esto también será considerado doping. Es por eso que actualmente hay un dilema que se presenta con los suplementos nutricionales que exceden las cantidades habituales presentes en la alimentación y que científicamente tienen comprobado un beneficio sobre la salud real. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿deberían seguir siendo de consumo libre sin ningún tipo de reglamentación o habría que incluirlos dentro de la reglamentación del doping? Unas pocas sustancias nutricionales pueden ejercer efectos ergogénicos cuando se toman en cantidades sustancialmente superiores a las normales. De confirmarse este beneficio, su uso para mejorar el rendimiento deportivo puede violar lo que es el principio de la normativa del doping del Comité Olímpico Internacional, o sea, del COI. Y en la actualidad, los nutrientes esenciales y otros componentes de los suplementos deportivos no están clasificados como droga y son de uso legal en las competencias deportivas. Bueno, y por ello, la práctica del doping constituye un fraude que hay que erradicar de lo que es el ámbito deportivo. Y con ese fin se han establecido, les decía que con ese fin se han establecido normas internacionales de control, tanto tanto a través de una acción educativa y de una acción que es sancionadora. Con ello se trata de preservar la ética del deporte, el respeto a sus ideales y la protección del deportista. Hay que tener bien en cuenta que un resultado positivo de una prueba de doping tiene implicaciones, como por ejemplo la pérdida del prestigio de lo que es el atleta, la exclusión del equipo de la competencia, una pérdida también de lo que sería una fuente laboral y la desconfianza que genera hacia el club o hacia la federación y hasta al país que lo representa como deportista, desde el momento que es visto como un transgresor a las reglas. Sin embargo, las consecuencias de un doping positivo no solo involucran
al deportista, sino también a sus médicos, a sus kinesiólogos, a sus psicólogos, a sus nutricionistas y a todo lo que constituye ese entorno médico. Existen muchos fármacos presentes en medicamentos de uso común para tratamientos de patologías, como ejemplo antigripales, diuréticos, antihipertensivos, etcétera, que integran la lista de sustancias prohibidas. Esto hay que tener muy en cuenta a la hora de algún tipo de control antidoping y en la administración sin ningún tipo de prescripción o indicación médica de un médico competente para que no tenga ningún tipo de problemas en este aspecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y tenemos que saber sobre las sustancias y los métodos prohibidos. O sea, ¿cuáles son las sustancias y métodos prohibidos y por qué? Bueno, debemos entender el dopaje desde una doble perspectiva. Una es nociva y peligrosa para lo que es la salud del deportista. Y otra que supone un fraude al espíritu deportivo, porque lo mejora de forma artificial al rendimiento o a las facultades físicas de nuestros deportistas uno sobre otro. Con dopaje no hay equidad ni juego limpio, ni igualdad de oportunidades. Bueno, dicho eso, si eres algún tipo de deportista, ya sea futbolista, basquetbolista, runner, maratonista, nadador, hay que recordar que vos vos sos el responsable último de cualquier sustancia que se encuentre en tu cuerpo, ya sea de forma intencionada o por ignorancia o por algún tipo de accidente. Y antes de tomar cualquier medicamento, hay que informarse bien y advertir al médico de tu condición de deportista. O sea, uno es responsable de todo lo que esté en su cuerpo, de toda sustancia. No hay, yo no sabía, no hay que fue un accidente, no hay nada. Entonces, uno es responsable de lo que ingiere. Bueno, dicho eso, vamos a estar hablando un poquitito de las sustancias prohibidas. En líneas generales, se prohíbe en todo momento, en competición o fuera de ella, el uso de estas sustancias. Sustancias sin aprobación, experimentales o en fase de desarrollo sin pruebas suficientes de sus efectos en seres humanos. Esteroides anabolizantes androgénicos. Estas son sustancias sintéticas que, administradas por vía externa, producen un rápido incremento y de manera artificial de lo que es la masa muscular, muy común. La fuerza y la agresividad, tanto en hombres como en mujeres. Sus efectos adversos van desde daños en el hígado, que podría también contraer o en algún momento algún tipo de tumor, o diabetes, hasta lo que es la impotencia y la contracción de los testículos en hombre o la aparición de rasgos masculinos en la mujer. O sea, como ejemplo, en vello facial, la voz más grave, etc. Otra de las sustancias prohibidas son las hormonas peptídicas, el factor de crecimiento y las sustancias afines. Por ejemplo, otra de las sustancias son las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sus sustancias afines. Por ejemplo, la conocida EPO, también conocida como Epogen, que es la eritropoyetina que se utiliza para prevenir o tratar alguna anemia. Y básicamente tiene un efecto de un aumento de glóbulos rojos en sangre. Esto también se utiliza para aumentar el hematocrito, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, y con ello el transporte de oxígeno, lo que hace que la resistencia física y el rendimiento aeróbico aumente. Así también, la hormona del crecimiento y otras favorecen el crecimiento de huesos, tendones y músculos, la altura, la agilidad.
pero también la agresividad de los tumores, la aparición de diversos tipos de cáncer, hipertensión, deformidad corporal, coágulos y problemas cardíacos. El siguiente o la siguiente sustancia prohibida sería la beta 2 agonistas. Estos son medicamentos broncodilatadores, como por ejemplo de uso muy común que es el salbutamol, que se utilizan para mitigar el asma, pero su uso no terapéutico está prohibido, porque al abrir los bronquios para facilitar la respiración en grandes dosis puede utilizarse para aumentar la capacidad pulmonar y la resistencia al esfuerzo. Y su abuso también produce temblores y palpitaciones, dolor de cabeza, calambres musculares y taquicardia. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos pueden producir efectos anabolizantes, como en este caso de lo que estamos hablando de lo que es el salbutamol, cuando se utiliza en dosis muy superiores a las terapéuticas. Siguiente sustancia prohibida son los moduladores de hormonas y del metabolismo. Bueno, estas sustancias se utilizan para inhibir o minimizar los efectos no deseados de ciertas hormonas y enzimas relacionadas con el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo muscular. Estas sustancias pueden producir tumores en múltiples tejidos, hipoglucemia grave, debilidad, mareos, cáncer de endometrio, trombos y embolias. Bueno, hablemos ahora sobre los diuréticos y otros agentes enmascarantes. Estos se utilizan para eliminar del organismo u ocultar en controles la presencia de sustancias ilegales. Como posible efecto adverso estaría lo que es la deshidratación, desmayos, algún tipo de arritmia cardíaca, la pérdida de equilibrio y en casos muy graves podría conllevar a la muerte. Estos diuréticos normalmente se utilizan como, digámosle, un agente que hace que se elimine de manera más rápida en algún tipo de sustancia prohibida. Entonces, si se encuentra este tipo de sustancias dentro de lo que es tu cuerpo, va a indicar que consumiste algún tipo de sustancia prohibida. Entonces, para tratar de disimular eso, supuestamente según lo que son los reglamentos del AMA y el COI, están prohibidos para que no lleguemos a tener algún tipo de intención de consumir. Bueno, así como existen sustancias prohibidas, hay también ciertos métodos que están prohibidos para lo que es el tema del doping y el rendimiento deportivo. Uno de estos métodos, por ejemplo, es la manipulación de la sangre y de los componentes sanguíneos, tanto en transfusiones que sean propias o ajenas, como por la mejora artificial de la captación del oxígeno con productos químicos o con hemoglobina o cualquier otra forma de manipulación intravascular de la sangre. Otro método prohibido es la manipulación o su intento, nos dice, manipulación o su intento de las muestras tomadas en un control, con el fin de sustituirlas o cambiarlas por otras o alterar su integridad o validez. Y otro de los métodos prohibidos es el dopaje genético. En esto incluye el uso o la transferencia de ácidos nucleicos y células, normalmente, o sea, normales o que estén modificadas genéticamente. Bueno, por eso siempre hay que tener en cuenta con el tema de lo que es el doping y las sustancias y métodos prohibidos, que hay que asesorarse de la mejor manera, teniendo en cuenta que tanto si se trata de miedo a fracasar, por lo que sería un mal asesoramiento por parte del entrenador o del médico, o porque se quiera acelerar la recuperación o por pura ignorancia, lo que sería el dopaje en el fútbol acaba siempre de la misma manera. Y el futbolista no solo echa a perder su carrera como profesional, además de dañar su reputación, sino también puede sufrir en daños físicos y psíquicos de por vida. Hay que tener en cuenta que el dopaje, que a través de del uso de lo que son los métodos y sustancias prohibidas dentro de los deportes, tiene como efecto mejorar artificialmente el rendimiento
Y esto aparte de ser inmoral, tanto si se trata por un mal asesoramiento o por pura ignorancia del jugador, sería también obteniendo triunfos deportivos utilizando métodos que están vedados y que podrían dar algún tipo de un riesgo extra a la salud del futbolista y también podría afectar en las pautas de lo que es una libre y una competencia limpia de lo que es el deporte. Entonces, a no caer en lo que es el dopaje, a informarse, a tener siempre en cuenta estos riesgos que podrían conllevar administrar de manera intencional o de manera accidental ciertas sustancias que puedan artificialmente mejorar el rendimiento, que esto no tiene, digámosle, el valor suficiente para honrar lo que es el deporte y tener siempre en cuenta que podríamos, aparte de caer en un, digámosle, en un hecho ilícito para el deporte, podemos llegar a perder todo lo que es nuestra carrera profesional y todos los daños que esto repercute en todos los aspectos y el entorno en sí. Teniendo en cuenta todo esto, tienen que saber que la FIFA, al igual que el Comité Olímpico y otras federaciones nacionales y confederaciones, colaboran con la AMA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje, con diferentes organismos nacionales de antidopaje para luchar de forma efectiva contra el dopaje propiamente dicho. La FIFA ha establecido una normativa antidopaje basada en el código de la AMA y el reglamento de antidopaje más completo. Además, cuenta con una red de profesionales y de oficiales de control de dopaje en todo el mundo, que lleva a cabo los controles de dopaje dentro y fuera de la competición. La misión de lo que es la Agencia Mundial de Dopaje es liderar un mundo de manera colaborativa para que el deporte esté libre del dopaje. Además, hay que tener en cuenta que la AMA actualiza de forma regular la lista de sustancias prohibidas, las cuales figuran como tal por su capacidad de mejorar el rendimiento y perjudica la salud de los deportistas o va contra el juego limpio. Todas las sustancias recogidas de la lista de prohibiciones están prohibidas dentro o fuera de competición. Por eso, con el fin de mantener el fútbol lejos del dopaje, se realizan controles aleatorios en los que se toman muestras de orina y sangre en los futbolistas para analizarlas y constatar que no estén haciendo uso de ninguna sustancia o método prohibido. La unidad antidopaje de la FIFA se encarga de poner en práctica el programa antidopaje en todas las competiciones de la FIFA. Para ello, en todo momento, podrá solicitar a los jugadores su participación en un control antidopaje. Me gustaría comentarle básicamente cómo es el control antidopaje. Bueno, dentro de lo que es el control antidopaje del deportista seleccionado en la competencia, debe asistir al laboratorio antidopaje y emitir 2 muestras de orina que se guardan en 2 contenedores, una muestra A y una muestra B, las que se sellan y se lacran en presencia del deportista y el funcionario de control de dopaje. Estas muestras son luego enviadas al laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma de muestra, recepción y envío de las muestras a nivel internacional al laboratorio están regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo relativamente breve, de 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas. Y una vez que se utilizan estas técnicas, que son por ejemplo la cromatología, o en este caso cromatografía, en sus diferentes tipos, la HPLC, MS y la gaseosa, que tienen la capacidad de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares. Algo que tienen que tener muy en cuenta también a la hora de consumir ciertos tipos de suplementos, que existen suplementos que están contaminados y que hay varios estudios que demostraron que un alto porcentaje de suplementos, incluso aquellos que llamamos naturales, se han encontrado contaminados
o con contenido de productos que sean farmacéuticos que no figuraban en la etiqueta. Esto puede ser por un proceso de fabricación deficiente o por la contaminación intencional con sustancias prohibidas a un supuesto suplemento natural. En los últimos años han aparecido nuevos suplementos deportivos que son susceptibles de de contener sustancias prohibidas. Por ejemplo, los llamados preentrenos se han encontrado estimulantes prohibidos, mientras que en los productos para el desarrollo de la masa muscular se han detectado esteroides anabólicos y otros tipos de sustancias. Y también hay que tener en cuenta que estos suplementos que se mencionan normalmente como suplementos para adelgazar, donde se anuncia con frecuencia contenidos que hay que podrían ser diuréticos y estimulantes. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de suplementación. Y también tenemos que saber que el consumo de suplementos contaminados acarrea las mismas sanciones que si hubiese sido consumido de manera intencional. Entonces, en un deporte de equipo como el fútbol, los nutricionistas y médicos deben tener una extrema precaución, ya que ellos son quienes por lo general deciden cuáles son los suplementos que deben ser administrados a todo el equipo. Sin embargo, el jugador será el responsable final de que en su cuerpo se encuentre una sustancia prohibida. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para minimizar el tema de los riesgos de doping? Y en realidad, la dificultad para garantizar la calidad de los suplementos dietéticos no es tanto una cuestión de regulación, sino más bien de hacer cumplir las regulaciones que ya están en vigor. En la mayoría de los países existen entes reguladores que controlan que los productos sean adecuados para la venta. Es fundamental consultar si el suplemento que queremos prescribir en cuanto se encuentra aprobado por esta entidad. Además, existen algunas páginas que constituyen un recurso muy útil para los jugadores como para los profesionales, donde se pueden verificar los ingredientes de ciertos suplementos, aunque no se encuentran en todas las marcas y en productos internacionales. Hay que tener en cuenta también que estos métodos no eliminan el riesgo por completo, pero al menos nos ayudan a seleccionar los suplementos más seguros y de empresas con una buena reputación que cumplen los estándares de calidad. Y bueno, llegando a lo que son las conclusiones del tema, tenemos que tener en cuenta que en este contenido hemos expuesto básicamente los suplementos que son eficaces para el fútbol según las evidencias científicas bien sólidas y proporcionadas por el Comité Olímpico Internacional y otros estudios revisados. Y además, si se considera indispensable la utilización de suplementos, estos deben ser bien planificados según las necesidades reales del equipo y de cada jugador en particular, pero sin olvidar el enfoque principal, que es lo primero, o sea, la comida primero y luego las suplementaciones. También es fundamental que los jugadores experimenten en el entrenamiento las estrategias y suplementos no familiares para evaluar cualquier efecto adverso antes de implementarlo durante un partido oficial. Y por último, es importante mencionar el cuidado del consumo de suplementos prohibidos o contaminados, ya que en muchos casos los jugadores deben someterse a pruebas de dopaje en partidos nacionales e internacionales. Y la sanción podría costar la pérdida de la carrera futbolística del jugador, por lo que no vale la pena arriesgarse a utilizar suplementos que no estén certificados por alguna entidad de confianza. Una frase para que tengan en cuenta antes de terminar nuestra clase nos dice: antes de tomar cualquier